hizo ocultar de nosotros su rostro para no oír. La Biblia dice que Dios no oye al pecador, pero si alguno es temeroso, a este oye. Es decir, Dios ama al pecador, pero Dios aborrece el pecado. Por eso Él vino a hacer la expiación del pecado para poder restaurar la comunión con el hombre. Y sigue diciendo, más o menos describe gráficamente lo que es el pecado. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre. Y no estoy pensando que solamente se refiere a la gente que ha cometido asesinatos, sino que las manos siempre están a veces intencionalmente haciendo lo malo o deseando hacerlo. ¿Cuántas veces tal vez lo decimos que bueno para pegarle un puño? ¿Entiende? Las manos están contaminadas y como están contaminadas, en cualquier momento contagian, porque las manos son instrumentos para bien o instrumentos para mal. Y dice, vuestros dedos de iniquidad y vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni hay quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Encuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y si le apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, de destrucción, quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, no hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ella fuere no conocerá paz. Por eso se alejó de vosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperábamos luz, he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Es alguna de las descripciones que hace el profeta Isaías del pecado, igual como lo hizo, decíamos el jueves gráficamente, en el capítulo 1 de Isaías, donde dice, toda cabeza está enferma, hablando de la condición del pecado. Isaías 1, verso 5, toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Mire lo que es el hombre: una hinchazón, una herida y una llaga podrida. Una llaga podrida que va rumbo a la completa putrefacción, a la completa descomposición. Por eso cuando morimos viene la descomposición, porque eso es lo que somos, una llaga podrida. Y no, dice toda, fíjese bien, toda cabeza está enferma. Amén, gloria a Dios. Desde la planta del pie hasta la coronilla no hay en él nada bueno. En el ser humano no hay nada, absolutamente nada bueno. Y ahora le voy a decir por qué. Ya lo vemos desde la palabra de Dios. Yo creo que lo más importante, entre muchas cosas quizás de la vida, y sobre todo los que estamos dentro de estos contextos de la búsqueda de Dios, es que aprendamos a conocernos a nosotros mismos.
Por ahí hubo un gran filósofo, Sócrates, fue el que dijo: conócete a ti mismo. Y es importante que nos conozcamos a nosotros mismos, porque el que no se conoce a sí mismo, o sea, el que no conoce su condición, de qué es capaz, de qué está hecho, de qué está formado, el que no conoce su condición tiende a esconderse en sí mismo. Oiga bien, el que no conoce su condición, tiende a esconderse en sí mismo. Por eso es importante: conócete a ti mismo. Tiende a esconderse en sí mismo. Y yo creo que ese ejemplo lo tenemos en Adán. Adán tendió, o mejor, se escondió, porque esa es como la realidad de la condición pecaminosa del hombre. Cuando Adán es consciente de que algo está mal, él no sabe ni siquiera que es pecado, porque la palabra pecado no existía, pero algo sí advirtió en la conciencia Adán, que algo se descompuso internamente, y ese tuvo que ver con el acto de desobediencia. Y lo primero que dice la Biblia históricamente es que Adán hizo dos cosas. Uno, se cubrió, se tapó con unas hojas de higuera. Y lo segundo, se escondió. Se escondió. Yo creo que si Adán se hubiera conocido a sí mismo, no hubiera corrido a esconderse, pero él sintió algo que no le permitía sino ocultarse. Desde entonces los seres humanos de alguna manera tomamos esa misma actitud. Nos escondemos en nosotros mismos porque no nos conocemos, y cuando aparecen esas realidades no vemos otra cosa sino cómo taparlas, cómo ocultarlas, ¿verdad? En eso vive la gente. La gente se oculta, muchos se cubren en una falsa religiosidad, tipo de la hoja de higuera, se tapan, se cubren en las falsas prácticas religiosas. Otros tienden a ocultarse en sus propias justificaciones, porque no falta quien siempre está diciendo: yo no soy malo, yo no soy malo. Eso constantemente lo oímos. Cuál difícil es que una persona reconozca sus propios errores. Por lo general siempre estamos pensando que los malos son otros, y hasta se aterra uno, ¿verdad? Y me pasa a mí, y creo que le pasa a todos igual, porque todos somos iguales en cierta forma. Cuando uno oye violaciones de niños, homicidios y cosas tan salidas de orden, tan salidas de lógica, digamos tan desencadenadas, tan desenfrenadas, uno dice: pero qué perverso, qué malo, pero ¿cómo puede hacer eso? Uno tiende siempre a ver lo malo que los demás hacen, porque uno inconscientemente tiende a protegerse, y lo que está diciendo con eso es: pero yo no, esta gente es muy mala, esta gente es muy mala, uy no, qué cosa tan horrible. En realidad lo son, pero no solamente lo son, lo somos, porque en todo ser humano, yo siempre digo, hay suficiente maldad para ser el peor de los hombres. Si usted no es ese degenerado, y discúlpeme la expresión, si usted no es esa degenerada que ha bajado a lo más bajo, digámoslo, no es otra cosa sino una bondad de Dios.
una misericordia de Dios, pero en usted y en mí habría suficiente maldad para hacerlo, como lo hace el otro. Pero uno no se le hace muy difícil entender esa realidad, y por eso entonces se cubre con una justificación, una falsa ilusión. Se ilusiona fácilmente y se hace bueno y se le olvida. Eso es lo que le sucedió a David. Usted sabe que David pues cometió un pecado. Bueno, uno no, como pecador tuvo un acto de los tantos quizás, pero este fue el que rebosó la copa. Ustedes saben que David, en unos tiempos de paz, donde todo estaba bien, todo estaba tranquilo, David tuvo un momento en que pierde su cabeza, digámoslo así, y comete un acto, bueno, no uno, varios. Entre ellos se adueña de una mujer que no es su esposa. Todos conocemos la historia de eso. Comete un homicidio porque mata a Urías, el esposo de esta mujer. Y como la ilusión de pensar, yo no sé, de autojustificación o el engaño mismo del pecado, porque es que el pecado y las malas acciones no son sino un producto de un engaño, algo que en apariencia es, pero en la realidad no es. Y ahí caen y caemos y podemos caer la mayoría de los hombres, porque nos hacemos unas falsas ilusiones de que nosotros nunca cometeríamos eso. Yo pienso que David jamás, porque David era un hombre muy noble, muy bueno. La Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y cómo le aparece un acto como el que tuvo de indignidad para estar con esta mujer y para mandar a matar a su esposo para quedarse con ella. ¿Y cómo hace todo eso? ¿Cómo pierde la cabeza? Y eso pasa a cualquiera, y eso es el pan nuestro de cada día, de la gente. Lastimeramente, yo oía estos días, y no estoy diciéndolo por crítica, porque igual puede pasarle a un pastor, pero oía estos días de los partes persiguiendo a los borrachos. ¿Cómo han sorprendido a un cura que va borracho, va con dos mujeres en un carro? Pero igual puede ser un pastor también, ¿no va a creer? Que a veces a uno le parece, ay, es que los curas no sirven para nada. Hay curas muy buenos. Bueno, buenos no, pero hay, porque tampoco hay pastores buenos, porque nadie es bueno. Si somos buenos es por la gracia y es por la misericordia. No sé si me estoy explicando, pero yo me imagino, ese sacerdote nunca se imaginó que de repente iba a estar ante unas cámaras y iba a ver la policía y iba a ser descubierto todo su engaño, y su pantomima iba a ser evidente. Eso avergüenza, ¿verdad? Porque el pecado siempre va como resguardado, escondido. No, esto no. Y ese es el problema, que siempre tratamos de esconderlo, de hacer que los demás no se enteren. Y ahí ese es el mayor pecado del ser humano, no reconocer el pecado. Amén. Porque eso fue lo que le pasó a David. Entonces David comete sus actos, sus errores, y se queda como todo el rey del palacio. Sigue siendo el David, el que él se ilusionó con una imagen que no era real. Una vez se ilusiona con cosas que no son. David estaba ilusionado con su imagen de rey, tal vez, pero nunca había descubierto la realidad de lo que había dentro de él. Por eso es que Dios, que es tan misericordioso, que no quiere que el hombre perezca en el pecado, Él siempre le manda a su mensajero.
como lo que yo estoy haciendo esta mañana, predicándole, para que usted se guarde. Amén. Para que usted entienda la misericordia de Dios y comprenda y deje de esconderse del pecado. Entonces es cuando Dios manda a Natán y le cuenta una historia. La Biblia es fascinante, ¿verdad? Le cuenta una historia, ya conocen. Le cuenta una historia de un señor que tenía muchas cabritas en su rebaño, porque era un hombre muy rico y muy poderoso. Y había otro que era muy pobre y no tenía sino una sola cabrita. Y llegó un distante de camino y mandó sacrificar la corderita y le cuenta toda esa historia. Y él, ilusionado con su personaje de David, el rey, entonces dicta una sentencia y dice: el que tal cosa hizo es digno de muerte. Así le pasa a nuestros gobernantes y a muchos líderes, que es tan fácil purgar los defectos de los demás. Es tan fácil purgarlos. El que tal cosa hizo es digno de muerte. Habló el rey David, pero le dice Natán: tú eres ese hombre. Entonces bajó su semblante, doblegó su altivez, doblegó su grandeza. Eso es una lección que Dios permite que esté en la Biblia, porque el pecado ensoberbece, el pecado es un engaño. La Biblia dice que el hombre, por la altivez de su corazón, me gusta mucho ese salmo que dice, es que el pecado nos lleva a ser altivos, arrogantes, prepotentes, a creernos lo que no somos. El Salmo 10 dice, en el Salmo número 10 hay un versículo que dice: el hombre por su altivez de su rostro no busca a Dios. El hombre por su altivez de su rostro no busca a Dios. Mientras que usted pueda ir por el mundo con una apariencia de intelectual, de santo, de bueno, de perfecto, de amable, mientras que usted pueda ir por el mundo con esa imagen, usted se siente satisfecho consigo mismo. Pero Dios permite que algún día tropecemos en el muro y tengamos que caer al piso y reconocer: bueno, no hay sino uno, a saber, Dios. Eso es lo hermoso del Evangelio, ¿verdad? Porque es que hay situaciones en el ser humano que no podemos evitar. O sea, el pecado es inherente al ser humano. Esa es la grandeza de la obra de Cristo, ¿verdad? La grandeza de la obra de Cristo, que siendo aún así, que el pecado, lo único, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Por eso existe la muerte. ¿Sabe por qué nos morimos? Porque somos pecadores, porque se nos inyectó un veneno letal, del cual solo la misericordia, solo la gracia de Dios, y aún así con esa gracia y esa misericordia de Dios tenemos que morir, porque la paga del pecado es la muerte. Todos tenemos que morir porque somos pecadores. Esa es una realidad, un veneno que nunca nos pudimos liberar de él. Pero insisto, por eso es que Cristo vino para deshacer, que el pecado no es cualquier cosa. El pecado no sale con ningún detergente. La Biblia dice: aunque te laves con lejía. Antiguamente se usaba la lejía. Mi mamá brillaba las ollas con lejía.
Me decía a mí que le llevara ceniza y le echaba ceniza a las ollas y quedaban brillantes. Eso es muy antiguo. Y ahí el profeta se inspira y dice: aunque te laves con lejía, con ceniza, y aunque amontones jabón sobre ti, ¿qué dice? La mancha del pecado siempre permanecerá sobre ti. No hay nada que pueda limpiar el pecado. Por eso tuvo que venir Dios en su humanidad, porque lo único que deshace y que quita y que limpia el pecado es la sangre de Jesucristo. Pero esa sangre yo tengo que aplicármela. Amén, creerla, vivirla. Amén. Y eso entonces es lo único. Por eso dice el profeta Isaías: aunque vuestros pecados fueren rojos como la grama, como la nieve, serán emblanquecidos. ¿Cómo le parece un pecador? Qué contradicción. Bien negro y bien blanco. Eso es lo que somos nosotros. Negros por el pecado, pero blancos por la misericordia. Amén, alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a Isaías capítulo 1 y veamos lo que dice allí. Isaías capítulo 1: aunque te laves, si vuestros pecados fueren rojos, no importa, fueren rojos como carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. No hay nada más blanco. Eso es lo que David decía cuando se conoció a sí mismo. Él dijo: yo reconozco. ¿Qué dijo él? Yo conozco mis rebeliones, yo sé quién soy. Entonces dijo: ten misericordia de mí, purifícame con hisopo, límpiame, y seré más blanco que la nieve. ¿Qué es más blanco que la nieve? Un pecador limpiado y lavado con la sangre de Cristo. Amén. Bueno, eso es lo que nos hace ser felices, porque tenemos una conciencia en paz, una conciencia tranquila, que aún siendo lo que somos, aún así podemos reconocer y vivir una vida como solo Dios nos capacita para vivirla. La religión fue insuficiente. La autojustificación es insuficiente. La religión fue insuficiente, la autojustificación más. Porque dice: todas nuestras justicias ¿son qué? Son como trapos de inmundicia. Porque todos nosotros caímos como cae la hoja del árbol, y fuimos llevados por las hojas, como el viento lleva las hojas, a causa de nuestras iniquidades. Pero vino uno, amén, que fue el único que pudo deshacer, porque Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Amén. Y quiero ilustrar esto un poquito más. Me da Eri, y le agradezco a Eri. Hay algo aquí que nos puede ayudar a ilustrar esto que quiero decir. Se dice que un ancianito, un abuelo, platicaba con su nieto de que dentro de todo ser humano habían dos lobos, y le decía: hay dos lobos, un lobo es negro y el otro lobo es blanco. Le explicaba a su hijito.
¿Y cuál es el lobo negro? El lobo negro es malo porque simplemente es malo y él no puede ser bueno por su propia fuerza. Por más que él quisiera ser bueno, no va a ser bueno. Por eso es que mucha gente vive en ese conflicto. Hombre, yo voy a cambiar. Ay, yo voy a dejar este vicio. Hombre, yo voy a cambiar. Y vivimos incumpliendo promesas a la esposa, a los hijos, a los patronos, a la sociedad, a nosotros mismos, porque vivimos en el gran conflicto de querer cambiar, pero nunca hemos podido cambiar, porque solo hay uno que nos puede cambiar. Y no solo cambiar, sino hacernos nuevas criaturas. Solo hay uno. Nadie va a poder cambiar por sus propios medios. Lo harán por un tiempo. Los que luchan con la droga son buenos un tiempo, pero ahí está el problema y vuelven a la droga. Los que luchan con el adulterio, con la fornicación, a veces se logran estar unos años sabáticos y luego vuelven otra vez, porque no pueden ser buenos. Y nunca va a ser bueno hasta que no reconozca al único bueno. Por eso Jesús le llamó la atención de un joven que le dijo a Jesús: maestro bueno. ¿Y sabe qué dijo Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? O sea, si me llamas bueno es porque sabes quién soy. Porque bueno no hay sino uno, a saber, Jesús. Dios, que es Jesús. Bueno no hay sino uno. Realmente bueno no hay sino uno. Y por eso es que ese uno bueno es imprescindible en nuestra vida para poder ser buenos. Sin ese bueno nadie va a ser bueno. El único que nos hace buenos es el bueno. A él le dijeron maestro bueno. Amén. Ese sí es de los buenos, el único bueno, pero nadie es bueno. Amén. Entonces le decía yo, el abuelo sigue explicando al niño: hay dos lobos, uno negro y otro blanco. Y entonces vamos a ver cuál es ese lobo negro. Es el lobo negro que es bueno que sepamos que siempre va a estar ahí. Así seamos cristianos. Por eso es que muchos a veces se ilusionan, porque ay, yo me bauticé pastor. Estos días me dijo uno, no sé si esté por ahí. Pues no que yo ande contando las cosas que me cuentan los hermanos, no. No, yo no soy pastor chismoso. Pero alguien me dijo: pastor, dice que yo me bauticé y tengo una lucha. Y me contó su problema. Entonces yo le decía: es que esa es la realidad. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. O sea, yo quiero hablar después de la importancia del bautismo. Nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, porque en la carne sigue la inmundicia. Y cuando digo sigue la inmundicia, no estoy diciendo que siga para seguir en el mismo desenfreno del pecado, porque es el milagro de la salvación, que yo pueda seguir viviendo con ese lobo negro y con otro lobo blanco. Y mire qué hace el lobo negro. El lobo negro, ¿de qué se alimenta? Marcos capítulo 7, Jesús dice en su palabra, Marcos capítulo 7 y el verso 20, porque decía, ojalá que pongan esto en la pantalla. ¿Sí está ahí ya? Gracias. Porque decía que lo que del hombre sale, el hombre es un factor contaminante. Por eso el mundo cada día se enferma más, porque esto es como una plaga, un virus que está propagado por todo lado. Entonces se propaga, se contagia, y la gente siempre estará contagiada de eso.
Pero decía que lo que sale del hombre contamina. Lo que sale, pero decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. ¿Y qué es lo que sale del hombre? Porque dentro del corazón de los hombres, ese corazón suyo, este corazón mío, ¿qué es lo que sale dentro del corazón? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas de dentro salen, ¿y qué? Y contaminan al hombre. Fíjese bien, todas esas cosas salen, gracias, y contaminan al hombre. Eso es lo que hay en el mundo, totalmente contaminado. Ese es el lobo negro. Dicho de otra manera, es que no es sino dejar que la Biblia hable. Yo no sé por qué los predicadores a veces nos complicamos tanto con tantas cosas. Leamos la Biblia y ya. Mire, dicho de otra manera, Gálatas capítulo 5, ayúdenme con la pantalla, verso 19. Volvemos a otra lista del lobo negro. ¿De qué se alimenta el lobo negro? El lobo negro se alimenta de Gálatas 5, 19, dice: manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa es el lobo negro. Y el lobo blanco, ¿de qué se alimenta? Verso 22. El lobo blanco, ¿de qué se alimenta? El lobito blanco, gracias a Dios por el lobito blanco que tengo yo. Y yo no sé si usted también lo tiene, yo creo que sí. ¿Cuántos sienten que tienen el lobito blanco ahí? Lo siento por los que no lo sienten. Ojalá que lo sintieran, porque es el que nos da paz, el que nos da esperanza, el que nos da alegría, el que nos da amor, el que le da sentido a la vida, el que nos hace ver más allá, el que nos hace aterrizar para que no nos ilusionemos de cosas que no son. Este lobito blanco se alimenta ¿de qué? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Entonces el niño sigue preguntando: ¿y cómo sé yo cuál de esos? Porque esa es una batalla que hay ahí entre ellos. ¿No ve que usted a veces le sale el lobito negro? Póngase a darle lugar y verá. Pero trabaje más el lobito blanco. Entonces dice que él le dijo: bueno, y entonces ¿cómo hago yo para saber cuál va a prevalecer sobre cuál? ¿Cuál va a prevalecer sobre cuál? Entonces el abuelito le dijo al niño: hijo, el lobito que tú alimentes más es el más fuerte. El lobito que tú alimentes más, ese es el más fuerte. Y eso es sabio. Ese lobito negro, que es el que siempre alimentábamos y le dábamos todo lo que quería, porque egoísta, se no quiere sino todo lo que él quiere y hacer lo que le da la gana y no respeta. Y bueno, es una locura ese lobito negro. Pero gracias a Dios por el lobito blanco. ¿Y sabe qué es el lobito blanco? El lobito blanco, ya estoy diciéndole, los que tenemos la simiente de Dios, Él, nosotros, la simiente de Dios, no practica el pecado,
porque no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y todo lo que nace de Dios no peca. Esto parece un poco difícil, pero entonces cualquiera puede, me decía Eri, de pronto hay cosas porque estas doctrinas no son fáciles explicarlas. Y esto sería hasta bueno abrir un conversatorio, si están entendiendo. Porque entonces uno oye decir tanto, bueno, entonces el pecado no tiene arreglo. Entonces uno siempre va a ser un ladrón, un homicida, un borracho, un adúltero, uno siempre va a hacer eso. No, eso siempre va a estar ahí, pero no siempre lo voy a hacer. Amén. Porque entonces viene el texto, porque eso se lo malinterpretaron aún a Pablo. Cuando el apóstol Pablo explicaba esta doctrina de la gracia, yo creo que igual que hoy, produce muchas reacciones porque la gente no la entendía. Entonces Pablo está explicando en Romanos capítulo 3, porque calumniaban al apóstol explicando esta doctrina. Romanos capítulo 3 y el verso 8, dice Pablo, Romanos 3:8. ¿Y por qué no decir, dice Pablo, como se nos calumnia? Lo calumniaban a él. Y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Porque ellos se querían esconder en la ley. Y ese era el gran conflicto. Ese era el gran conflicto. Jesús tuvo que confrontar a muchos legalistas, como los que hay hoy en día, que no querían salir a reconocer las realidades y siempre tenían una máscara ahí. Por ejemplo, el joven rico, ¿no? Y el samaritano. Maestro bueno, ¿haciendo qué cosa heredar la vida eterna? Entonces vino la lista, ¿no? Esto y esto y esto. Todo eso lo he guardado. Pero el problema de él era que él no había entendido, porque en otro caso también el buen samaritano, él le dice, ¿haciendo qué cosa? Entonces él dice, ¿cómo está escrito? Entonces dice, está escrito en la ley, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Entonces bien has dicho, haz eso y vivirás. Pero el hombre no entendía y él le dijo, ¿entiende lo que lees? Pues que a veces ese es el problema, no entender cuál es el propósito de la ley. Ellos siempre entendían la ley. Uno habla hoy en día del evangelio y la gente saca la religión. Oh, yo tengo mi religión. No, yo no soy malo. No, yo no soy pecador. Eso bueno para mi tío, que es el malo, pero yo no. Y la gente siempre saca un escudo para no dejarse herir de la palabra. Amén. Y se justifican. Ese es el gran pecado, no reconocer el pecado. Alabado sea el nombre de Jesús. Es mejor saber quiénes somos para enfrentar la realidad de lo que somos. Pero no con nuestras fuerzas, sino con la gracia y la misericordia de Dios. A Pablo lo acusaban que él decía, hagamos males para que vengan bienes, porque entre más malos, más misericordia. Y no es así. Yo no estoy diciendo que entonces como el pecado siempre va a estar ahí, entonces yo siempre voy a ser un pecador. Porque note este otro texto que está igualmente ahí y está en Romanos 6:1. Romanos 6:1, ¿qué dice? ¿Qué pues diremos? Ya saben ahí, ¿verdad? ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Yo voy a seguir siendo adúltero, borracho, maldiciente, estafador, mentiroso, toda esa lista del lobo negro, porque la gracia abunda.
Porque yo no sé, pero me parece que he oído por ahí una doctrina que dice: salvos, siempre salvos, creciendo en gracia. Y la doctrina misma, con todo respeto, la doctrina católica, o sea, no importa cómo vivas, lo que importa es que creas en Dios. No, yo entiendo que el amén está bien intencionado. Más sin embargo, fíjese usted, eso no es así. Esa es una gran mentira del diablo. Amén. Porque perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Mire el verso 2, Romanos 6:2. En ninguna manera, mi hermano, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros, ¿cuándo morimos al pecado? Cuando Cristo murió. Por eso es que es tan bello el bautismo. Y si usted no es bautizado, usted necesita aplicarse la sangre y el agua. Sin aplicarse esos dos ingredientes en su vida, usted nunca será salvo. Porque mira lo que sigue diciendo aquí: no sabéis, el verso 3, ¿están conmigo? No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Porque todos los que nos bautizamos, ¿qué es lo que hacemos? Nos bautizamos en la muerte de Cristo, porque entendemos que es el único que produjo que ese muerto, él muriera, porque la paga del pecado es la muerte. Y antes que nosotros muramos en Cristo, Cristo viene a nuestra vida. El bautismo es un tipo de sepultura. ¿Alguien entiende? Hay uno que murió por mí, y no solo murió, porque igual muchos han muerto, pero Cristo no solo murió, sino que Él murió y resucitó. Fíjese, esa es la garantía del perdón de mis pecados. Que hubo uno que murió en su lugar, hubo uno que murió en mi lugar, porque yo tenía que morir irremediablemente, y tengo que morir, con la diferencia del que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Eso le dijo Jesús a Marta y a María, ¿no? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Un día, no sé cuándo, ustedes van a ver a este señor serio en un ataúd. Ojalá esté demorada la cosa, ¿no? Pero eso en cualquier momento sucede. Y de pronto usted va a mi entierro, yo no sé, y usted me va a ver ahí así. Claro, y también lo voy a ver a usted, no se preocupe. Pero ¿qué pasa? Yo estaré feliz. No digo bobadas, hablo en Cristo, verdad, digo en Cristo. Porque para los cristianos, el vivir, ¿cómo es que dice? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oiga bien, y dice más: sea que vivamos o sea que muramos. Mano, cuando muere un hombre o una mujer en Cristo, padres, esposos, esposas, no se desesperen que rompen el vidrio del ataúd, que otros por ahí que no son cristianos se emborrachan y le cantan los muertos no sé qué y toda esa cosa. No, cuando muere un hijo o una hija de Dios, la muerte nunca para nosotros es una derrota, sino una victoria. ¿Sabe qué?
Triste cuando alguien se aparta de Dios. Eso sí es doloroso. Eso sí duele, que alguien se aparte de Dios. Pero que murió el hermano, ay hermano, aseguró su salvación. Bueno, todo está segura, pero ahí sí, ausente del cuerpo, pero presente al Señor. Entonces, ¿qué es el bautismo? Todos los que hemos sido bautizados, leamos el texto siguiente, voy terminando. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Mano, ahí termina la historia negra del lobito negro. Hasta ahí llega el lobito negro, porque ya está muerto. Pero por eso es que el evangelio es fe. ¿Cómo creo yo una cosa que todavía siento, hermano? Es que yo todavía siento el pecado. Yo también lo siento. Pero yo no voy a tener un mal pensamiento y voy a correr a hacer lo que me dictó la mente. Porque yo ya no me guío por los pensamientos, sino por el corazón. Ya no actúo tanto por la razón, sino por la lógica. Ya no tengo nada en que justificarme. Y yo le digo, Jesús, ahí me está molestando ese lobo negro, pero tú sabes ya lo que hiciste con él. Entonces se queda quieto, no lo toré, déjelo ahí, que ella está muerto, sino que a veces se la da de vivo, de guapo, pero ese está muerto, está sepultado. Usted no se preocupe por eso. Lo que usted y yo tenemos que hacer es darle gloria, alabanza y honra al que vive y permanece por los siglos. Si nos conociéramos más a nosotros mismos, no nos esconderíamos en nosotros mismos. Tristemente yo he conocido muchos hermanos en la iglesia que han querido tapar el sol con las manos y han rayado en el fanatismo religioso y no han entendido el evangelio. Yo conocí a un hermano, y no es cuento, es verdad, era pastor, y cuando íbamos a las asambleas por ahí, a las ciudades, uno sale por ahí a la calle a comer y todo eso, y el hermanito siempre era así. Y alguna vez lo molestábamos, bueno, ¿tú por qué miras siempre para el suelo? Hermano, porque esto está contaminado. Y entonces uno tiene que saber, uno no puede mirar para los lados rectamente. O sea, él tenía un concepto que si miraba a una mujer, y es que fíjese usted el problema del adulterio. ¿Quién no es adúltero? Es que no es el hecho físico. Nada más el que mira a una mujer para desearla. ¿Será que somos adúlteros o no? Deje de esconderse, hermano, saque la cara y diga, aquí está el lobito blanco, ahí está el lobo negro, pero el lobo blanco también está aquí. Y yo no voy a ir corriendo tras mis desenfrenos, ni tras de mis pasiones desenfrenadas, ni voy a justificarme, ni voy a decir nada. Digo, Señor, solo tu misericordia, solo tu gracia, pero no para correr al pecado, porque poderoso es Dios para guardarnos sin caída. Poderoso es Dios para que glorifiquemos su nombre. Eso es lo grande del evangelio. Si no fuera así, no había historia de cristianismo. Pero estamos aquí porque la palabra de Dios es verdad. Y estamos para dar testimonio que no solamente hemos dejado de hacer lo malo. El problema es que mucha gente deja de hacer lo malo, pero no aprende a hacer lo bueno. Y el mensaje completo es ese: dejad de hacer, aprended a hacer. Cambie las malas obras, las malas prácticas por buenas prácticas. Por ejemplo, el que hurtaba
se convirtió al evangelio un ladrón. ¿Y cuántos ladrones no nos hemos convertido al evangelio? Yo también fui un ladrón, porque muy niño me robaba algo de los supermercados. Y siendo muy niño robaba gallinas. ¿Quién aquí no es ladrón? ¿Hay uno que no ha robado algo? Déjese de cosas. Déjese de cosas. Dígale a Jesús: Señor, sí, yo soy un ladrón. Y eso le agrada a Dios, porque Él dice: no te preocupes, yo ya pagué por ti. Esos robos que hiciste ya los pagué, ya los arreglé. Pero ay no, yo nunca me he robado nada. Yo no, ay no, ¿qué tal? Ay, Dios mío, María Purísima. Así dicen los católicos. Ave María Purísima. ¿Cuál purísima? Solo hay uno puro. Esto es tan bello entenderlo, para poderlo vivir con libertad. Aleluya. Eso es lo que necesitamos, conocernos a nosotros mismos, saber lo vulnerables que somos, los débiles que somos. Hombre, es que los abuelos tenían dichos muy sabios. Mi mamá, por ejemplo, esa sabiduría casera, doméstica. Mi mamá decía, y es un dicho muy popular: el que tiene rabo de paja. ¿Se acuerdan de eso? Si todos tenemos igual, somos de paja. Entonces no te metas al juego. No te metas al juego, porque ya tienes la sabiduría y la gracia de Dios. No porque somos mejores que los demás, porque el que se esconde en sí mismo se escandaliza de los demás, porque él no se conoce a sí mismo. Él no se da cuenta. Por eso es que la palabra de Dios dice: vosotros que sois espirituales, restáurale. ¿Con qué? Con espíritu de mansedumbre. No seas ¿qué? Tú también tentado a hacer lo mismo o peor. Es que es tan fácil purgar a los demás. Ay, pero ese hermano con las que salió, uy no, pero eso es mucho descaro. Uy no, cosa tan fea, horrible, horrible. Sí, ay, ¿qué te crees? Te crees muy bueno. ¿Y quién eres tú que purgas? Ojalá que aprendiéramos siempre a decir: solo por la gracia y solo por la misericordia de Dios. No los canso más, muchas gracias. Espero haber sido claro en lo que quise decirles, y vamos a terminar aquí. Les invito el próximo domingo, Dios mediante, porque seguimos con este tema, ya no tan enfocado al pecado, sino a lo que Dios hizo a través de Jesús para expiar nuestros pecados. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a estar en pie, tengan la bondad. Vamos a leer el Salmo de la semana. Aleluya. El Salmo de la semana. Ayúdenme en la pantalla con el Salmo 62.